del apóstol Juan. Amén. Capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Desde que me convertí al Evangelio, desde que me convertí a Jesucristo, yo he podido escuchar acerca de los últimos tiempos. Por eso muchas personas caen en engaños y en falsas doctrinas, aseverando y asegurando que o Jesús ya vino o que Jesús ya no va a venir. ¿Cuándo es que es el final? ¿Y por qué la Biblia llama últimos tiempos a tanto tiempo? Desde que, bueno, yo llevo unos 17 años en el Evangelio, y los que estaban antes de mí en la iglesia ya habían escuchado estos versículos. ¿Por qué el apóstol Juan se dirige universalmente a la iglesia diciendo: hijitos, ya es el último tiempo? El último tiempo no se mira en un reloj humano. El apóstol Juan estaba lleno del Espíritu Santo y navegando en esa unción, en ese aceite de él, pudo comprender acerca del reloj de Dios. El último tiempo se refiere desde el momento en que Jesucristo concluyó su obra en la cruz del Calvario, desde su primer advenimiento a esta tierra. Lo comprende hasta el tiempo en que Satanás se ha derrotado para siempre. Se comprende hasta el tiempo en donde Jesús ya haya mostrado también que puede ser el gobernante que todo el mundo ha estado esperando en un hombre, pero que podemos tener solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor. El último tiempo, y lo conoce la iglesia, es el tiempo en donde se nos ha dado esta gracia especial de predicar el Evangelio, para que los muchos escuchen esta palabra de invitación del Señor y todos se acerquen arrepentidos y con fe a los pies de Jesús, para encontrar una salvación para su alma, vida eterna, vida en abundancia. Amén. El último tiempo es una aceleración de la iglesia, en donde necesita casi que desesperadamente predicar el Evangelio, casi que desesperadamente anunciar, casi que desesperadamente ir violentos a la predicación del Evangelio. Pero no es una valentía en donde todo aquel que no esté de acuerdo con nuestra información tiene que ser ejecutado. No, es una valentía, más bien una urgencia que nos permite ser osados, que nos permite ser arriesgados y utilizar todos los recursos espirituales y materiales que estén a nuestro alcance para llevar este mensaje lo más rápido posible al oído de las gentes que se encuentran sin esta información. Esta violencia tiene que ver más bien con una necesidad impuesta en el interior del miembro de la iglesia, del integrante del cuerpo de Cristo, por proclamar esta verdad tan impresionante y tan necesaria para la eternidad de la gente, para el futuro eterno de las familias, de la sociedad, de las naciones. Último tiempo se refiere a que están pasando rápidamente las ocasiones y oportunidades, pero lo sabe la iglesia y también lo sabe Satanás. Por eso es que estos últimos tiempos también los ha entendido Satanás, como de que se le está terminando a él también la oportunidad de llevar juntamente con él a miles y miles de incautos, de personas que están desconcentradas,
súper relajadas en el aspecto espiritual y han caído en esta telaraña de engaño y de mentira en donde Satanás ha querido enredar a las personas. Satanás está diciendo en este momento, cuando la iglesia dice es el último tiempo, está diciendo es ahora o nunca. Satanás está diciendo voy a dar el todo por el todo, voy a utilizar toda la capacidad que tengo, voy a utilizar todos los demonios que tengo, todas las mentiras que ellos puedan creer. Él ha comprometido todos sus planes y toda su capacidad juntamente con sus subordinados demonios, ángeles caídos y demás huestes espirituales de maldad, para traerle destrucción, miseria y muerte espiritual a la humanidad. Por eso es tan importante leer este versículo 18 con sumo cuidado y concentración. Hijitos, iglesia, ya es el último tiempo. Oísteis vosotros que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cómo que muchos anticristos? Gente que queriendo dar una apariencia de piedad, lo cierto es que están disfrazados, pero son lobos rapaces, trayendo doctrinas de engaño, trayendo sutilezas con las cuales las personas quedan atrapadas en laberintos, acertijos, también en encrucijadas que son difíciles de resolver, que son difíciles de cruzar. Por eso es tan importante estar atentos, por eso es tan importante mantener la comunicación con Dios, con el Espíritu Santo, no estar distraídos, sino concentrados con todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo y decir en este tiempo a través de la iglesia. Pero ¿qué hace la gente? La gente está tan ocupada. Cuando más tiempo pudiéramos pasar a causa de este confinamiento mundial engañoso y perverso, cuando más cerca pudiéramos estar de la Escritura, como quiera que es un arma espiritual, cuando más cerca pudiéramos estar de Dios en la oración, cuando más cerca pudiéramos estar todos de una comunión íntima con Dios, lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo, porque Satanás también está comprometido. Y al estar comprometido, ha dispuesto una serie de elementos, plataformas, programas, aplicaciones, en los que las personas pueden pasar semanas literalmente metidos en ello. Personas grandes de mucha edad están allí confinados más que en una casa, en un artículo electrónico, sin poder leer ni escuchar, sin poder entrenarse ni capacitarse para lo que es realmente importante, el aspecto espiritual en la vida del hombre. Porque es esencial el trabajo, es esencial el dinero, es esencial la comida, es esencial el vestido, pero el área espiritual de los seres humanos parece que no es esencial. Todo lo que nos cause placer, todo lo que nos cause regocijo, todo lo que sea diversión o recreación es esencial. Pero lo que es serio, como el aspecto espiritual en la vida del ser humano, se tiene por algo que no tiene de verdad importancia. Y eso es algo preocupante y debe preocupar a la iglesia. Y hoy usted, que no es parte de la iglesia de Cristo, pero que está escuchando este mensaje, sepa que nosotros, el Espíritu Santo y la iglesia, estamos preocupados por la indiferencia de la humanidad acerca de las cosas que contiene la Biblia, secretos que gritan a voces todos los miembros de la iglesia, pero que la cera de la actual filosofía humana, humanística, ha tapado los oídos para que no penetre, para que no cale, para que no se meta en nuestro pensamiento y menos en nuestro corazón. ¿De qué está lleno el sentimiento y el pensamiento del ser humano, sino de todos estos acertijos
de toda esa maldad, desobediencia, irreverencia y degradación como nunca antes en la historia del hombre ha habido. Y es preocupante. Si no te preocupas, deberías preocuparte, porque hoy día, si comparamos las posibilidades y el acceso que tienen desde niños las personas a perversiones, maldades, malas conversaciones, malos lenguajes, malas doctrinas, inmoralidades, es absolutamente abrumador y hace que Sodoma y Gomorra sean solamente un juego de niños. Vemos espectáculos bochornosos de alta inmoralidad, como aquellos festivales de pornografía donde abiertamente hacen actos sexuales delante del público como si fuera un producto, una degradación total de todo lo que Dios quiso crear a su imagen y semejanza, una desvirtuación total de todo talento, de todo valor, de toda habilidad para consagrarlas a Cristo. Ahora son consagrados a la maldad. El aplauso y el beneplácito de los millones de asistentes, de los millones de internautas a todas estas filosofías, a todas estas doctrinas, a todas estas ideologías, es asombroso. La cantidad de millones de me gusta, de like, a personas que están hablando solamente doctrina, están hablando solamente información que separa día a día más y más y más y más a las gentes de Dios el Creador. Por eso, hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Es un llamado, es un campanazo de alerta. Cuanto más el enemigo engaña, cuanto más el enemigo se propone decirle a la gente que Dios no está interesado en la humanidad, que Dios es indiferente, que a Dios no le importa para nada tu problema o tu situación. Cuando el enemigo está completamente comprometido en decirle a las personas que Dios ni siquiera tiene el poder para ayudarle, que Dios ni siquiera existe, es más que tú con lo que tienes en tu saber y en tus manos como recursos puedes invalidar la necesidad del ser humano de tener a Dios consigo mismo. Dios, tú no lo necesitas, dice la filosofía actual. Tú eres capaz por sí solo, eres capaz de vivir en independencia de tu Dios, y todo el mundo aplaude. Así que sí son los últimos tiempos. Sí hay muchos anticristos que hablan en el nombre del Señor, supuestamente, pero camuflados meten sutilezas que cada día enfrían más y más y más. Hijos de pastores, cantores, siervos, diáconos han sucumbido porque han prestado más atención y más enfoque a todo lo que nos está ofreciendo Satanás, los reinos de este mundo y su gloria también. Pero cuando esas tentaciones ya llegaron a Jesús, Jesús respondía con la palabra, porque Él y la palabra eran uno solo, porque Él y el Padre eran uno solo, porque el Espíritu Santo y Él tenían gran comunión. Por eso las armas de nuestra milicia, que no son carnales, debemos utilizarlas una y otra y otra y otra vez. Esto no solamente son los últimos tiempos, amados, son los tiempos más difíciles que ha enfrentado la humanidad. Una separación total de la humanidad de su creador, una indiferencia total, una desconexión total. No me importa. Templos cerrados por 4 meses, templos cerrados por 4 meses, no hay quien se reúna, no se puede. Hay una prohibición para acudir a aquel que es el único que puede traernos una verdadera solución a este problema. Cuanto más el enemigo dice que no existe Dios o que no es necesario Dios en tu vida, cuanto más se sigue cumpliendo la Escritura. No sé cómo puedes compartir en tu mente
el hecho de que Satanás diga que Dios no se necesita con el hecho de que toda la Biblia se ha ido cumpliendo delante de tus ojos. Las oraciones de la iglesia por el mundo, la intercesión de la iglesia por el mundo no se compara con la intercesión de Jesús por su iglesia. Porque Jesús anda esperando la respuesta de la iglesia a esta necesidad tan grande, con este problema que tenemos. Yo he llamado colapso moral a esta temporada, la era de la soledad, donde cada uno puede también hasta satisfacerse sexualmente. Ahora proliferan por todas las ciudades cantidad de tiendas sexuales abiertas para grandes y chicos, sin ningún tipo de restricciones. Ahora puedes encerrarte por semanas con tu computador o con tu celular a degradarte una y otra y otra y otra vez. Mientras tanto, Dios suplica, parece, a la humanidad de que se arrepientan y vengan para ser limpiados, para ser sanados, para ser rotas las ligaduras que tienen con esa inmoralidad y con esa separación de Dios, y puedan afianzarse en su pecho. Y la gente dice: no, no lo necesito, están llenos de ese engaño. No es necesario Dios. ¿Para qué el Señor? Si yo puedo hacer, si de todas maneras sigo igual. ¿Para qué el Señor? Si de todas maneras hay muertos. ¿Para qué Dios? Si de todas maneras hay niños aguantando hambre. No se dan cuenta que el resultado de nuestros pecados y el resultado de nuestra falta de interés por Dios es el verdadero culpable de todas las cosas que ocurren en la tierra. Y como quiera que no me pongas atención, seguirán ocurriendo más y más a tu alrededor. ¿Qué piensas en esta hora? Hoy, cuando desperté, había una urgencia en mi corazón. Había una necesidad en mi corazón. Y mientras grababa Domingos de Bendición, encontramos dos niños, dos jovencitos. Uno que venía de la República Bolivariana de Venezuela y otro que venía de Medellín, Colombia. El uno con una herida grande en su corazón, diciendo: a mi camarógrafo, diciéndole: usted siquiera tiene a su papá, mi padre, que era un miserable que solamente usó a mi mamá y luego me abandonó. ¿A dónde está? O sea, con ese odio, con ese abandono, odio mezclado con tristeza. Tenía una cantidad de cicatrices en su cuerpo por puñaladas y cosas que le han pasado en sus caminares. Pero más grande que esas heridas era la herida que él tenía en su corazón por el daño que le hizo su propio padre en la ausencia. Pero no había podido mirar a un Padre Celestial que siempre está esperando por esos hijos pródigos para que regresen a Él a través de Jesucristo. Aquel venezolano dándose un baño en aquel río solamente me miraba cuando le compartíamos la palabra y el desayuno también físico. Y luego en la oración pudimos ver cómo la urgencia con la que me desperté me llevó a ser ese enfermero espiritual que, usado por el Espíritu Santo, trajera un poco de confort, un poco de alivio, un poco de medicina para lo que no hay en las farmacias. Medicina, el amor de Dios. Medicina, Dios está pendiente. Somos nosotros los que andamos viajando de norte a sur, de oriente a occidente. ¿Qué importa que estemos confinados? Salimos, tenemos que sobrevivir. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién? ¿En dónde está cerrado? ¿En dónde está abierto? Pues yo quiero decirte que lo que está abierto todo el tiempo y sin restricción son los brazos de Jesús, que espera que tú vengas corriendo a sus brazos, que tú vengas corriendo a su seno y puedas confortarte en su abrazo. Abierta está la puerta del cielo para que entres al Padre Celestial y puedas refugiarte en Él. Sí, refugiarte en Él. Tenemos que escondernos para poder pasar este tiempo tan malo, tan peligroso, tan pervertido, para no perder nuestro papiro, para no perder nuestro papel en esta tierra.
para no perder nuestra dirección, para no perdernos del camino que nos ha señalado Jesús, por desprendernos del Espíritu Santo. Es necesario que volvamos, iglesia, a esas reuniones, así sean virtuales, pero de intercesión sentida, porque la necesidad no paró con la pandemia. No te olvides que por cada 10 pastores que sacan una predicación en vivo por las redes sociales, hay millones de youtubers, influencers que quieren torcer la doctrina de Dios, que se hacen sabios en sus propios pensamientos, diciéndole a la humanidad: no necesitas de Dios, ese Dios ni siquiera tú le importas, y a ese Dios ni siquiera tiene el poder para ayudarte. Tú no necesitas a Dios. Dios sigue esperando la respuesta de la iglesia. Dios sigue esperando que el tiempo de oración le gane al tiempo de televisión. Dios sigue esperando, porque Dios ha dado una designación y una capacidad a la iglesia. Dios ha ungido después de Jesucristo a su cuerpo, la iglesia, para que hagamos frente, para que hagamos resistencia a este espíritu anticristiano que está literalmente en los aires, reinando sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros viejos, sobre nuestros gobernantes. No podemos seguir manicruzados, iglesia. Y usted, mi amigo, no puede seguir ignorando el llamado que hace Jesús a través de la iglesia. Conviértanse a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados y disfruten de una vida plena, una vida nueva, una vida como nueva criatura. Aleluya. Leamos en Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero el Espíritu de Dios dice claramente, escuche: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se rebalarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. No crea que va a hablarle el Espíritu: oye tú. Te lo va a hablar a través del influencer, te lo va a hablar a través del youtuber, te lo va a hablar a través de programas hechos por producciones y productoras que tienen la intención de meter ese mensaje camuflado, engañado allí, incrustado. No creas que va a llegar allí el espanto. No lo va a llegar, porque no lo recibirías, huirías tal vez. Pero si te lo mete un buen cantante con un mensaje subliminal allí incrustado y tú solamente danzas al ritmo, tú ya estás quedando atrapado en eso. Dice la Biblia: pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Te voy a decir algo: esas gentes son personas que conocen la Biblia claramente. Pues en el lado de la oscuridad y de las tinieblas también conocen la Biblia, pero la usan para tergiversar, para moldear conforme a sus motivaciones. ¿Cuáles motivaciones? La de exterminar tu fe en Jesús, la de llevarte rumbo a una distancia para con tu Creador. Motivaciones oscuras. Dice versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada ya la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hablando de que van a introducir un montón de cosas que ya no están en la Biblia, no están ni estarán, añadiendo y recortando lo que ya está escrito en la Biblia. Cuando la Biblia nos dice que esta es la palabra profética más segura, todos estamos con comezón de oír
queriendo escuchar nuevas formas, ¿no? Es queriendo nuevos estilos más dinámicos que no me hagan dormir. Mira, si la palabra de Dios predicada te hace dormir, no revises al predicador, revísate tú. Porque si hay una clara intención en estos demonios, es el que tú no puedas recibir la palabra, el que tú no puedas conocer la verdad, el que tú no puedas dirigirte con la luz de Dios alumbrando tus pies, tu camino. Y cuando tú te sientas a escuchar a un predicador, date cuenta que ese predicador está hablando la palabra de Dios. Y lo que está haciendo el demonio sobre ti, influenciando tu mente, y va a decir que es tu cansancio, va a decir que es tu edad, va a decir que es mentira, porque cuando termina el culto vemos la televisión, vemos el internet, 2, 3 de la mañana, blanqueados. Pero vas a leer la Biblia, te duermes, vas a oír el mensaje, te duermes, porque no hay interés de parte de Satanás ni de sus demonios de que tú escuches la palabra, de que tú te robustezcas y tengas la capacidad de enfrentarlo y derrotarlo, sino de que tú sucumbas ante sus engaños sutiles. Oye, no te va a asustar, te va a engañar para destruir tu corazón, tu fe, tu ímpetu cristiano. Si la Biblia prohibirán un montón de engaños. Yo digo, aquí en los últimos tiempos Satanás utilizará todo su arsenal. Él sí lo va a usar para engañar. Satanás grita a sus demonios: es ahora o nunca. Pero ese grito lo deberíamos tener aquí adentro de la iglesia. Es ahora o nunca. Son esas almas para el Señor ya, o se pierden para siempre. Mira el nivel de pasión de Satanás y sus demonios y el nivel de pasión de la iglesia. Y tal vez nos salgamos bien librados. Pero hoy el Señor trae un espíritu que nos está haciendo recapacitar y reaccionar. Porque si hay alguien que detiene al anticristo, es al Espíritu Santo y la iglesia intercesora, la iglesia guerrera, la iglesia que tiene en uso todas las armas que Dios le ha dado para destruir esas fortalezas. ¿No dicen amén? Amén. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 29 al 31. Dice el apóstol Pablo ahora, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que como el tiempo es corto, que sean infieles, que cambien todo. No está diciendo eso. Está diciendo que en ese tiempo los que se casaban dejaban todas sus actividades, y en este tiempo también, si estás en una buena empresa, te dan unos 10 días para que estés allí en la recámara, allí con tu esposita nueva, bonita, fresca, joven, para ti solito. Pero está diciendo no vas a tener tiempo, estás casado. Vólcate por completo a la oración, vólcate por completo a la predicación de la palabra. En otras palabras, Él está diciendo que no te ocupe mucho más espacio todas las cosas que tenemos en esta tierra, porque pasan más que la dedicación tuya personal. Abastecerte de la unción, abastecerte de la palabra y de la presencia de Dios. De otra manera estarás indefenso y no podrás proteger ni a tu mujer
y no podrás tampoco disfrutar lo que tienes y comprar nada, porque nada te satisfacerá. ¿Cómo queda un obrero cuando le dice don Albeiro: necesito que recojas 3 arrobas de café en este día para que te dé tu paga? Y la persona llega solamente con media arroba al final del día. La cara de don Albeiro, el dueño de la finca, de desconcierto. ¿Pero qué pasó? Te pedí 3 arrobas, trajiste media. Y la otra persona, sabiendo que le van a quitar el sueldo, que no le van a dar 200 sino 150, ahora estará triste porque no lo logró, porque no completó la misión, porque no pudo dar la talla, porque no pudo llegar al estándar. ¿Cómo se siente la iglesia delante de Jesús el día que nos llame al tribunal de Cristo a preguntarnos de todo lo que Él nos encomendó y cosas valiosas, su palabra, la predicación del evangelio, el ir y ganar esas almas, convertirnos en pescadores de hombres, traerle esperanza a las naciones, sanidad a los enlutados y enfermos, y nosotros llegar? No, me vi 17 programas y me suscribí en 25,000 canales de YouTube. Wow. Dice el apóstol Pablo: es urgente, salte ya, dice. Hermanos, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, sino que vólquense a la predicación, dedíquense a la oración, porque de otra manera hasta tu esposa se perderá. Dice el apóstol Pablo: los que lloran como si no llorasen, si pasa algo grave en tu vida, el luto, la tristeza, el fracaso, la quiebra, el no conseguir los objetivos, dice: sigue adelante, olvídate de lo que quedó atrás, prosigue a tu meta, recompone tu curso, levántate ahora, ve en pos de lo que te he mandado. Dice el Señor: y los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Qué ganaste? ¿Te ganaste una promoción en la empresa? ¿Te has graduado de ingeniero o abogado? ¿Pusiste tu último trabajo musical en la punta, en lo más alto de las listas? ¿Ganaste el trofeo al mejor jugador? A la valla menos vencida. ¿Qué importa? Solamente es un trofeo, es algo que colgarás en la pared, y de la salvación tuya, de tu familia y de tus amigos, ¿qué? De pronto esa alegría, esa celebración se puede convertir en lloro. Pero aquellos que lloran e ignoran su sufrimiento y siguen bendiciendo a Dios y creyéndolo Señor y llamándolo Rey, esos, dice la Biblia, que su lloro se convertirá en gozo santo. ¿Qué dice la Biblia? Dice también: y los que compran como si no poseyesen. Porque ¿qué celular más fino llevaremos nosotros al tribunal de Cristo, iglesia? ¿Qué corbata más cara? Hernán Zahar, ¿no? Yves Saint Laurent. ¿Y de qué me sirve esto si lo que necesito en la iglesia, en el tribunal de Cristo, es un manto blanco, limpio y resplandeciente, que es la santidad de Jesús? ¿De qué me sirve a mí los adornos de oro, los grandes aretes, los zapatos tan altos, si lo que va a llevar allá es su alma? Y el cuerpo de gloria que te dará el Señor no necesita ningún adorno, porque el adorno que tendrás de hallarte inscrito en el libro de la vida en aquel día será la gloria misma de Dios en ti mismo. No habrá nada más hermoso que tú. No habrá nadie más
hermosa. ¿Para qué la liposucción en el cielo? ¿Para qué los grandes senos y los grandes derrière allá? ¿Para qué la cintura de abeja allá? Si tendrás el cuerpo glorificado que no se enferma, que no siente pereza, que no se adormece ante la presencia de Dios. Mira, el tiempo eterno no tendrá a Satanás, porque él estará en el infierno confinado con todos sus demonios. No habrá quien te cause dolor. Y a eso le tenemos que apuntar. Pero no podemos ser tan egoístas de irnos nosotros y dos de mi familia. Tenemos que apurarnos, iglesia. Dios espera tu reacción, tu respuesta. Satanás está haciendo lo propio. Nos tienen metidos en nuestras casas y transmitiendo por internet. Cuando Dios organizó un pueblo para que se reuniera en un santuario y allí edificaran un altar comunitario para subir ofrendas hasta el mismísimo trono de Dios. ¿Por qué seguimos empeñados en escuchar? Y cuando mandan el protocolo, ¿por qué no utilizas el tiempo en arrodillarte con tu familia a interceder para que esta mentira, para que esta farsa sea desenmascarada y destruida en el nombre de Jesús? Gloria al Señor. Isaías capítulo 10. Apenas termino la introducción. Isaías capítulo 10. Bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. Isaías capítulo 10. Leamos el versículo. Wow, sí que estoy lejos del final. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice: Isaías, profeta Isaías capítulo 10, versículo 27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Escúcheme bien, léalo una vez más. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Alguien me preguntaba: ¿será que hay alguien feliz en la tierra? Yo digo, tal vez no. Pero hay una promesa de Dios que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Habla de descanso. Habla de que otro va a llevar la carga por ti. Y ese se llama Jesucristo. Y ya la cargó en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Ese sufrimiento de esta tierra, en este cuerpo material, y con este cúmulo de sentimientos y con ese tesoro malo que siempre aflora en nuestra vida, ya lo cargó Él en la cruz del Calvario. Dice: y ese yugo se quitará de tu cerviz. ¿Sabe lo que es caminar con un tronco de unos 70 kilos aquí sobre tu nuca todo el día, todos los días, hasta lograr encorvar tu espalda sin descanso? Dice que un día ese yugo será quitado de tu cerviz. Y también dice que ese yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Pero qué es unción, pastor? Oigo decir el ungido, unción, pero no sé qué es. Unción es una práctica que se hacía en el Israel antiguo, en donde los hombres de Dios, dirigidos por Dios, convocados por Dios, llevaban un cuerno o un frasco llamado redoma, en donde metían aceite de oliva, que tipificaba una designación.
que tipificaba un señalamiento para una misión específica. Y llegaban dirigidos por Dios donde ese hombre o esa mujer que debía ser encomendada de esa misión, y le descargaban toda la unción sobre su cuerpo, todo el aceite. Unción viene de la palabra ungüento, pero además de ser el señalamiento de Dios para que tú hagas algo en su nombre, también era lo que utilizaban estos hombres en Israel, pastores de ovejas, para echarle a sus ovejitas en la cabeza, porque habían las moscas que ponían sus huevillos en estos lugares, y entonces entraban por sus oídos y contaminaban su mente hasta matarlas, enloquecían. Untaban aceite para que eso no ocurriera, para que los huevitos perecieran al caerse de estas moscas. La mosca tipifica a Satanás. Y esos huevitos que se convertían en pequeñitas moscas entraban hasta el cerebro, hasta consumirlo cuando lo comían. Así mismo hace Satanás en este tiempo. Entonces, al echarle aceite, quedaban blindadas, protegidas. El aceite en la vida de la persona de parte de Dios se llama el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros frotamos algo de ungüento, de perfume aceitoso sobre nuestro rostro en la mañana? Ya en la noche, mírenme acá, ya en la noche, tú llegas a tu casa después de un día de labor, de uso, de fricción, de sudor, etcétera. Ya tu perfume, ya tu ungüento, ya casi no se percibe. Y luego cuando tú te bañas, pues ya sale completamente. ¿Qué tienes que hacer al día siguiente? Luego que te bañas y te preparas para irte al trabajo, vuelves y te perfumas, te unges. Así mismo espera Dios que hagas con el Espíritu Santo. Dios te señala para una misión. Tú tienes la unción, el ungüento sobre ti. Y cuando tú empiezas a cumplir esa misión a la cual Dios te ha llamado y también capacitado y enviado, entonces tú allá en ese lugar vas desgastando esa unción, ese recurso, esa provisión especial de Dios, para que tú vuelvas donde Él. No porque el Espíritu Santo no sea permanente y eterno, porque lo es Dios, sino para que tú, el problema no es Dios nunca, es nuestra actitud y nuestra falta de memoria. Es para que tú reconozcas que algo te falta y vuelvas otra vez a su presencia a recibir nuevamente esa provisión especial, unción, ungüento, olor a Cristo, capacidad, poder sobrenatural, violencia espiritual. ¿Estamos aquí? Sí. ¿O nos fuimos? Amén. Entonces, ante todo ese panorama, usted puede hacer una de dos cosas. Número uno, desanimarse por todo lo que está ocurriendo. Ya no hay esperanza, ya todo está perdido, todo se echó a perder, ya no hay quien nos pueda ayudar, ya ni los gobiernos, ya ni la Organización Mundial de la Salud. Yo mejor me entrego, en verdad Dios como que no le importamos, seguramente ni existe, o tal vez ni lo necesitemos. O puedes reaccionar y entender que todo esto no es que se esté enseñoreando Satanás. Satanás nunca tendrá el control, nunca, porque aún Satanás es ministro de Dios, aún Satanás es usado por Dios, aunque él no lo sepa. Los planes se cumplirán, los de Dios, aún haciéndole creer a Satanás que ha tomado ventaja. Entonces puedes tener tú esta otra actitud, el conocimiento de eso que acabo de decir, una verdad que levantará ampollas a muchos. Pero el conocimiento de esta verdad te hará reaccionar para entender que como un día
Hace más de 20 años Colombia le ganó 5-0 a Argentina allá en Buenos Aires. Asimismo Jesús hace 2020 años derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Yo veo el partido Colombia-Argentina con la absoluta seguridad de que Colombia volverá a ganar 5-0. Porque ya sé el resultado. Y aunque me angustie, y aunque mire, y aunque... ¿Por qué le pega la patada? Yo sé que al final Colombia ganará otra vez 5-0. Aunque todo esto parezca habérsele salido de las manos a Dios, no es cierto. Lee la Biblia y encontrarás que solamente es el cumplimiento de la Escritura. Si Dios usa a los mares, a las tormentas y los controla, ¿qué creen que hace con Satanás? Es igual. Los únicos propósitos que se cumplen a cabalidad son los de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Lo dice la Biblia. Leamos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Por más que esto sea un caso perdido según nosotros y hasta la misma iglesia, por más que haya una desgracia moral en el mundo, en nuestros jóvenes, por más que esto sea la antesala del antiungido Satanás, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Junto con la gracia viene el Espíritu Santo. Junto con el Espíritu Santo viene el poder de Dios a la iglesia. Nosotros tenemos que reaccionar. Nosotros no podemos ser inferiores a la responsabilidad y al privilegio que nos ha sido entregado cuando nos ungieron para venir a salvación, para venir al reino de Dios. Somos hijos, pero también somos siervos, y aún más, somos milicia de Dios. Amén. Segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 9, segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 10, dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, alístate y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y el profeta dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey de Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor,
para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Dios de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida el mensajero abrió la puerta y echó a huir. Leyendo esto podemos contextualizar todo lo que fue la introducción de estos tiempos, tiempos urgentes, tiempos malos, tiempos peligrosos, últimos tiempos, la unción que es derramada, es lo que pudre los yugos, el sufrimiento de la tierra. Israel estaba confinada a un reinado de un hombre llamado Acab, que era manipulado, manejado por su mujer, que era extranjera, que tenía adoración por dioses paganos y que había hecho que el rey se convirtiera de Dios Jehová de los ejércitos a esos dioses paganos, haciendo que todo Israel adorase a esos dioses, haciendo que todos se alejaran de Dios, engañándolos a todos, distrayéndolos, diciéndoles, como en este tiempo, que Dios ni era necesario, que tal vez ni existía y que ellos seguramente no lo necesitaban. Y Jezabel se tipifica allí como el Satanás de estos tiempos, de cómo logra controlar con sutileza y belleza a hombres que están en el gobierno, para que el culto a Dios sea impedido, para que las gentes se degraden, para que todos en la búsqueda del centavo aún hayan perdido ya los escrúpulos y los valores, para que haya un colapso moral, para que robar sea aplaudido, para que trabajar sea condenado. El que roba en las casas de gobierno roba por miles de millones y sale ileso. Pero el que trabaja en una fábrica, en una fundidora, en un corte de campo, tendrá poca paga y será oprimido. Tal injusticia vemos y parece normal. ¿O qué dicen ustedes? Es igual. La opresión de la maldad sobre aquellos incautos se han dejado desconcentrar, y como en este tiempo hay aplausos por todo lo que desvirtúa la doctrina de Dios y nos lleva a ideologías de género, a ideologías que con sutilezas y hermosas pancartas nos atraen nuestros jóvenes, reclamando derechos cuando pisotean los de los demás, adoctrinando, tomando cautivos, reclutando, enrolando jóvenes que no tienen ni idea, pero que también con eso los alejan del Señor. Arrasemos con todo, rompamos todas las reglas, dice una camiseta por allí, y hasta las lucimos con orgullo. Claro, están en promoción. Mire a dónde queda el alcance del tentáculo del aparato de Satanás. Jezabel controlaba el gobierno, que controlaba el pueblo para alejarlo de Dios. Una decadencia moral en ese tiempo. Pero el profeta de Dios fue convocado para que fuese a ese lugar, hiciera levantar de entre los príncipes a Jehú, escogido de Dios. ¿Quién era Jehú? Un santo, una persona que estaba completamente consagrado a Dios. No era así. Era un hombre valiente y osado. Era un hombre que tenía motivos para ir y tener una venganza personal, y Dios lo seleccionó a él. Recuerde usted que Dios, de lo vil y lo menospreciado del mundo, es que ha escogido para abofetear la sabiduría de este mundo.
Pero lo que quiero que usted note es que llevaban un frasco, una redoma llena de aceite. Pero no lo ungieron en público como queremos hoy día, que todos sepan cuántos tenemos en nuestras congregaciones y todo lo que hemos logrado. No, lo hicieron con la puerta cerrada, en la intimidad. Es allí donde llama el Señor, aleluya. Es allí donde unge el Señor. Es allí donde se recargan las capacidades especiales y específicas para trabajos encomendados por Dios a hombres comunes y corrientes, que luego de la unción se convierten en hombres extraordinariamente sobrenaturales. No era importante quién era el profeta. No era importante decirle a los demás lo que le competía a Dios y a Jehú. Por eso el profeta, cuando salió, cerró la puerta y se fue corriendo. Anonimato total, agentes de Dios. Pero Jehú cumplió lo que Dios le había encomendado. Dios lo utilizó como quiere utilizarte a ti. Por eso preguntó, yo me alegro de este momento en donde se levanta Jehú, versículo 6, en donde, amén, donde él dice, cuando entró, versículo 5, aquí los príncipes del ejército estaban sentados y el príncipe, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú, que ya había sido tocado por el Espíritu, lo estaba preparando Dios para ese momento. Dice Jehú, ¿a cuál de todos nosotros? Y el profeta dice, a ti, príncipe. ¿Quién podrá hacer esta liberación? ¿El pastor? No, tú que estás en ese lugar. ¿Quién podrá enseñarle la palabra a mis hijos? ¿El maestro de escuela dominical? No, tú que estás cerca de tu hija todo el tiempo, tu hijo. ¿Quién podrá visitar al enfermo, aún el del COVID-19? ¿El pastor? No, tú tienes la unción, tienes la capacidad espiritual, tienes la unción especial, tienes el don del Santo de Israel. Lo mismo que resucitó a Cristo, lo tienes tú. Y no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo que te acompaña todos los días de tu vida, a todos los lugares donde estés. Porque el pastor, el diácono, el líder no puede estar en todo lugar, pero el Espíritu Santo sí. Porque es omnipresente, omnisciente y omnipotente, pues Él es Dios todopoderoso, juntamente con el Padre y con Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora leamos Isaías capítulo 59. Isaías, recta final, Isaías capítulo 59, versículo 19. Isaías 59, 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. El enemigo se levantará. ¿Y saben qué? Esto es solo el comienzo de la persecución de la iglesia. Sépanlo bien, que el enemigo se levantará y ya no será tan discreto. Persecución que costará vida. Hay derramamiento de sangre. Hay prohibición de leer Biblia. Hay prohibición de predicar. Vendrá ese tiempo en donde el enemigo se levantará por el desespero, porque son los últimos tiempos. Y Satanás dice: es ahora o nunca, abrigando la esperanza de exterminar la iglesia. Pero Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya. Colombia 5, Argentina 0. Cristo en la cruz resucitado, Satanás en el infierno, durmiendo sobre su cama gusanienta por toda la eternidad. El juicio ha sido decretado ya. No tengas temor. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer en la tarde?
Libera tu mente ya mismo. Dice la Biblia: mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. ¿Sabe? Dios está esperando tu respuesta. ¿Sabes? Dios está esperando tu decisión. ¿Sabes que Dios está esperando que te determines? Los casados como si no lo tuvieran. Los que están tristes como si no estuvieran sufriendo. Los que están alegres como si no tuvieran nada de qué alegrarse. Los que han comprado como si no tuvieran posesiones. Decídete ya, iglesia. Son los últimos tiempos. Satanás quiere tu hijo, Satanás quiere a tu hija, Satanás quiere destruir a tu abuelo, a tu papá que está en silla de ruedas, a tu mamá que es hipocondríaca. Jesús quiere acabar con tu familia, con tus vecinos, con todos los hombres. Y no hay una forma diferente que alejándolos de Dios. Aunque en el cielo no hay tristeza, desde aquí te digo que hay, qué tristeza tan grande que tú vayas caminando con los hijos de Dios en el cielo y no encuentres a tu papá, porque nunca le avisaste, porque no dio testimonio en ti. Tus amigos, el pordiosero que siempre encuentras y que tú lo ignoras, ya es parte del panorama en el semáforo, y nunca le dices Cristo te ama, menos le llevas algo de comida. Iglesia, ¿qué nos pasó? Si la iglesia del primer siglo era una iglesia que tenía favor con el pueblo, ¿qué nos pasó si el Espíritu Santo de ellos es el Espíritu Santo nuestro? Si los últimos tiempos de ellos son nuestros últimos tiempos. Tal vez mañana no estemos vivos en este reloj humano. Tal vez en el siguiente minuto podamos morir de un infarto aquí en este momento. ¿Y cuál es tu resultado? Dime qué llevas en tu currículum delante del Señor. ¿Cuántos predicaste? ¿Cuánta intercesión? ¿Cuánto dolor por los que se pierden? ¿Cuánto dolor por los que sufren? Pues llevarás esa hoja en blanco. Primera de Juan, terminamos capítulo 12. Capítulo 2, versículos 22, 20 al 22. Hijitos, Juan le dijo en el 18, hijitos, ya es el último tiempo. En el 20 le dice, hijitos, pero ¿de qué se preocupan? Si ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino precisamente porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 27. Pero tranquilos, la unción que vosotros recibisteis de Él aún permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y muchos usan este versículo, créanme, para decir no necesito ir a ninguna congregación, yo solito leo la Biblia. Pero lo que está diciendo en verdad es que no necesitamos más que lo que ya conocemos. Note usted, en la última página escrita
en Apocalipsis 22. Note usted lo que dice. Lo que dice el versículo 9 al 11 dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y también dice en el versículo 19: si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas, esas que están escritas en este libro. Y si alguno las quitare, también. A lo que me refiero es a que la última palabra de la Biblia es amén. Ni cortar ni añadir. Solo perseguir el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? El mismo que tenía contigo. Que tú le conocieras a Él. Que tú recibieras en tu interior la necesidad de irlo a conocer como Señor y Salvador. Y recibirlo a sí mismo. Para que tuvieras vida eterna como una nueva criatura. El sueño del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y lleguen a la vida eterna. Contigo, conmigo, con nosotros. Así es. El escogido eres tú. El ungido eres tú. Señor Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias por cómo tú abres nuestros ojos, por cómo tú hablas con tu elocuencia y por cómo pones a temblar nuestro corazón. Tal vez, Señor, hemos sido inferiores al propósito y a la encomienda que tú nos has dado. Tal responsabilidad y tal privilegio tal vez nos han quedado grande, pero no es culpa tuya, no es culpa del Espíritu Santo, no es culpa del pastor, es mi culpa. Pero hoy delante de tu presencia y con todos mis amigos, mis hermanos, hombre, Señor, perdónanos, danos una nueva oportunidad de ir a las profundidades de ese río corrientoso, porque ya no queremos más estar parados en nuestros pies, queriendo decir con eso, haciéndolo a nuestra manera, con nuestra habilidad, a nuestro tiempo, suave, sin afán, después oro. No, queremos sumergirnos, queremos llegar hasta ese lugar donde es profundo y donde el agua del río del Espíritu Santo ya hace que flotemos y nos lleva a merced de Él. Así, Señor, queremos ser. Llévanos a merced de tu Espíritu. Amén. El casado como si no estuviese casado, levantará muertos, predicará tu palabra, será diligente en ayudar, discipular, reprender, atar y desatar, según sea el caso. El que está triste será confortado y rápidamente se repondrá de nuevo al curso de su labor ministerial, predicando, cantando salmos, cantando himnos, aleluya, alentando a los deprimidos, a los tristes, a los enfermos, sanándolos. Asimismo, el que está alegre, olvídese que tiene algún triunfo, sino que tenemos una meta allá, a donde está el que nos llamó a su supremo llamamiento, allá a donde tenemos que proseguir, cualquiera que sea nuestra situación. Espíritu de Dios, llénanos hoy
Bautiza hoy, Señor, satúranos hoy, porque no está bien y ya estamos hartos de que Satanás levante sus crestas de sus olas como si él fuera el todopoderoso. No, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Me refiero a Dios, el todopoderoso, tu Señor, tu Creador, tu Redentor. Un abrazo enorme, que el Señor los bendiga, los multiplique, los sane, los liberte y los prospere. Soy el pastor Julio Ernesto Paredes, desde la preciosa ciudad de Tuluá, en la República de Colombia. Un abrazo fuerte y nos vemos el próximo martes 7:30. Bendiciones.